Bien. Entra, no baila despacito, lo paran, pero voy caminando de bien. Vale. Bien, bien. Ahí me... Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, Buenas vamos a tardes. tener nuestra tercera reunión de la escuela, del módulo que nos toca. Había quedado pendiente, como ustedes recordarán, un tema que íbamos a desarrollar en la clase pasada y no pudimos, y tiene que ver con una serie de reglas para argumentar. Pongamos en contexto. Se supone en algunas teorías de la argumentación jurídica, la teoría de la argumentación jurídica la podemos distinguir entre teorías de los precursores y teoría estándar de la argumentación jurídica. Esa teoría estándar, que es la que conocemos, está compuesta por tres autores principalmente. El más conocido de todos se llama Robert Alexy, es un autor alemán que allá por 1978 hizo la teoría de la argumentación jurídica, que consiste principalmente en una mirada de que el derecho es un derecho con normas, principios y valores, y que al momento de de admitir los principios, nosotros debemos ponderar esos principios, lo que habíamos hablado en la clase pasada, y que la forma que tenemos para corroborar que la utilización de los principios y la prioridad que le dimos a un principio por sobre otro, es correcta, deberíamos argumentar. Pero al mismo tiempo, este autor, y que esa argumentación se hace con una serie de reglas o de pautas racionales, es una argumentación racional, y que si nosotros razonamos correctamente y argumentamos correctamente, llegaremos a la única solución correcta para cada caso. Algo que en la teoría, en el contexto teórico, es muy criticado, de poder llegar a la única solución correcta. Si quieren leer algún autor crítico, si quieren leer un autor que entienda que se puede llegar a la única solución correcta, Robert Alexy. Y si quieren leer a alguien que critique esa idea de posibilidad de llegar a la única solución correcta, otro autor que se llamó Joseph Raz, R-A-Z. Pero lo interesante es que, según Alexy, tomando algunas enseñanzas de discurso deliberativo de Habermas, justamente desaparecido hace muy poco tiempo, sostiene que en el derecho podemos hacer digamos, un uso de reglas argumentativas completamente racionales, comunes a todos, jugando a la argumentación con discurso racional. ¿Cuál es la crítica a esto? Bueno, que muchas veces en el derecho, en función de los fines que se persiguen, voy a apagar este sonidito que me aparece en el celular y me tiene muy cansado. Esperen un segundo. Ahí está. Ahí vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Se puede utilizar en el derecho una serie de reglas de argumentación comunes a todos y que todo el mundo debería respetar. La crítica es que en el derecho muchas veces no se actúa así, sino que admitimos que al momento de argumentar no todos compartimos esas reglas racionales del buen discurso o de la buena argumentación. No obstante la crítica, me parece oportuno tomar con esas prevenciones de Alexy, tomar algunas reglas de las que propone Alexy en su teoría, que son reglas argumentativas que provienen del sentido común, provienen de lo intuitivo de la argumentación, pero no está mal recordarlas. Lo voy a hacer muy rápido
para poder entrar en la clase de hoy y los contenidos de hoy, que son los tipos de argumentos, distintos tipos de argumentos, y si podemos hacerlo también falacias. Nunca llegamos a las falacias, pero por lo menos llegar a esto. Les quiero compartir para eso, para ir rápido con las reglas argumentativas, niveles de reglas argumentativas. Una especie así como de reglas del juego argumentativo. Primero, reglas de racionalidad, reglas comunicacionales, ¿sí?, que debemos tener en cuenta y ustedes las van a reconocer muy rápidamente porque las practicamos intuitivamente. Cuando quieran me paran o me preguntan y paramos en donde ustedes digan. ¿Ok? Perfecto. Bueno. Algunas reglas de la argumentación práctica, ¿no? Vayamos, esperen un segundito que tengo que hacer la vista. ¿Ustedes están viendo ahí? Sí, se ve, viendo, vamos, ¿no? se ve, Sí, se ve. perfecto. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Sí, se ve. Bueno, entonces hay algunas reglas que hay que seguir. Son reglas y formas de cómo plantear los argumentos y criterios que si nosotros, según Alexi, tómenlo con pinzas, siguiéramos estas reglas, controlaríamos la racionalidad de las decisiones y podríamos justificar la opción que tomamos en la solución del conflicto, justificarla para que nadie pueda rebatir eso, algo bastante discutible en Alexi. Algunas reglas básicas que se llaman reglas fundamentales de la comunicación. A mí lo que no me gusta es no verlos cuando hago esto, ese es el problema. Yo no sé cómo hago para, en esta porquería de Teams, poder verlos al mismo tiempo que hago la presentación. Debe haber alguna forma. Déjenme ver. Galería. Bueno, perfecto. Y ahí Creo que en la opción vista hay una alternativa. hay una alternativa para compartir, con más opciones. A ver si me deja mostrar la galería y agregar pantalla compartida. A ver, ahí. Excelente. Ya lo logré, a ver si es así. Bueno, no importa. Esperen un segundo. Ahí están viendo el... No Sí. se ve el PowerPoint, amor. No se ve el PowerPoint. No, Perfecto. se ve vos solo. No se ve. Ya vamos a lograrlo, no se preocupen. Chicos, esto, son adultos con un problema de informática. ahí, esperen. Ahora, ahí está ustedes. Vamos a compartir. Compartimos. Y hacemos esto. Entonces me permite verlos. Ahí vamos. Perfecto. Y ahora los veo. Bárbaro. Buenísimo. Ahora sí ven el PowerPoint. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Sí, Entonces, se ve. dos reglas fundamentales. Ustedes dirán, bueno, pero estas reglas fundamentales las podría decir cualquiera, no hay ningún tipo de problema en reconocer estas reglas fundamentales. La primera es que es conveniente en la argumentación, acá dice habitante, pero es hablante, ningún hablante debería contradecirse en la medida que pretenda ser más convincente. Es decir, que la contradicción interna en nuestro discurso afecta sensiblemente la posibilidad de que otros se convenzan. ¿Cómo lo hacemos nosotros en el derecho? Bueno, en el derecho, en nuestros discursos de sentencias, deberíamos que en ese discurso, un argumento que está inserto en ese discurso no debería contradecirse
aunque apunten los dos a sostener una tesis determinada, no debería ese argumento contradecirse con otro internamente dentro de ese mismo discurso. En la medida que vos te contradigas, genera una deficiencia en cuanto al poder de convicción de ese discurso. Un segundo elemento es el elemento de la sinceridad, ¿no? Que es un argumento muy discutido por la teoría respecto a Alexis, porque se interpreta de dos maneras diferentes. Si nosotros quisiéramos entender que es la sinceridad en el sentido de que debería ser sincero en todo lo que yo efectivamente creo, me impediría argumentar en el derecho, porque muchas veces nosotros argumentamos a unas sabiendas de que no estamos plenamente convencidos de lo que estamos sosteniendo, o efectivamente en el caso de un caso penal, supongamos ustedes, nosotros sabiendo de la no inocencia de nuestro cliente, bueno, propugnamos su inocencia y eso entraría en contradicción con la regla de sinceridad del discurso de Alexis. Yo le he pegado una vuelta al argumento de sinceridad de Alexis, en el sentido de que el argumentante o el orador debería estar convencido del argumento que utiliza, que es diferente a estar convencido de que tu cliente sea inocente. Me explico bien en esto. Es decir, yo tengo que convencerme y debo ser sincero en que estoy convencido de que mi argumento es fuerte. ¿Por qué? Porque si no se nota. Cuando yo emito argumentos de los que no estoy convencido, el interlocutor advierte esa flaqueza, esa duda que yo tengo sobre mis argumentos. Son más notorios los argumentos de los que no estoy convencido en cuanto a su debilidad que de aquellos que estoy efectivamente convencido. Admito este criterio de sinceridad de Alexis en la medida que lo refiera a los argumentos en sí y no a la situación fáctica de base que pretendo defender como abogado o abogada o lo que sea. Otra regla fundamental, o otras dos reglas fundamentales, son la regla de la coherencia del hablante y la regla de la comunidad del uso del hablante. La regla de la coherencia del hablante. Traduzco esta regla de Alexis, ¿no? La regla del hablante de la coherencia es muy sencilla. Si yo como abogado, abogada, juez o quien sea, doy un discurso sosteniendo una conclusión valorativa X sobre determinada situación fáctica en un discurso y luego en otro discurso, porque mis intereses han cambiado o porque ahora no me conviene decir lo que había dicho, ahora sobre la misma situación fáctica emito un juicio de valor y no X. El interlocutor me puede preguntar a cuál de los dos le creo. Y me va a decir lo siguiente: Grajales, usted me dijo respecto a esta situación fáctica, extrajo una conclusión, hizo un juicio de valor sobre esa situación hace 6 meses en un caso determinado. Y ahora, en otro caso, extremadamente similar a ese, de situación fáctica, me hace un juicio de valor completamente contrario al anterior. Permítame no creerle en alguno de los dos casos. Eso afecta sensiblemente el discurso. Se los traduzco a lo que ustedes conocen, que es muy fácil. Soy un reconocido abogado laboralista
que defiende trabajadores. Y luego me contrata como abogado laboralista la Coca-Cola. Y entonces, todo lo que yo decía sobre las teorías, la doctrina, la jurisprudencia de la Corte, y decía o del Tribunal de Trabajo, o de lo que sea, decía A, ahora, porque defiendo a Coca-Cola, digo B. Bueno, eso viola la regla de coherencia de Alexis. Ustedes dirán, entonces si usted, Grajales, me dice que si yo no voy a llegar a ser juez y sigo siendo abogado como hasta ahora, o funcionario, lo que sea, yo no puedo hacer una sentencia en otro sentido o no puedo hacer un escrito en otro sentido defendiendo otros intereses. Sí, sí, usted lo puede hacer, no hay ningún problema. Es que no es creíble, que es otro problema. Hacerlo usted lo puede hacer, entonces no hay ningún tipo de problema en eso. Usted es defensor, por ejemplo, de causas medioambientales dignas, loables, en defensa del medio ambiente y de los ciudadanos que quieren vivir en un ambiente sano. Pero luego es tentado por la Shell, digo nombres de marcas que pueden tener problemas con el medio ambiente o lo que ustedes quieran, no sé, o Action o lo que sea. Y entonces ahora en la misma estación de servicio que antes defendía usted a los amigos del aire libre contra la contaminación de la estación de servicio de Shell, ahora defiende los intereses de la estación de servicio de Shell. Bien, racionalmente eso genera en la argumentación un efecto integral del orador. El orador no es un orador individual aislado, sino que el orador es una continuidad, es un sujeto que se continúa en una serie de discursos y los interlocutores de ese discurso perciben el discurso que dio antes, el que da ahora y el que dará después. Entonces ustedes dirán, entonces no tengo posibilidad de cambiar de criterio. Sí, no hay ningún tipo de problema. En las reglas de racionalidad de Alexis, quien quiere cambiar de criterio tiene la carga argumentativa de decirme por qué cambió de criterio. Solo así es un orador racional. Dice, bueno, Grajales, aquel Grajales decía X sobre esta situación. El Grajales de hoy dice Y. Claramente no es un argumento racional decir que cambié de cliente. Tiene que haber otras razones para decir que cambié de criterio. ¿Vieron cuando los jueces ponen una frase, dice, una nueva visión de la cuestión, un nuevo abordaje sobre la cuestión me ha llevado a decir que antes decía Y o X y ahora digo Y? Bueno, eso no es suficiente, un nuevo abordaje de la cuestión. Eso es un adelantamiento o una premisa de lo que va a tener que hacer después el juez. Es decir, ok, usted me advierte que ha cambiado de criterio. Solo lo único que ha hecho aquí es advertirme que va a cambiar de criterio. Ahora, ¿qué carga tiene? Bueno, tiene la carga argumentativa de darme buenas razones que justifiquen el cambio de criterio. Si yo salto de una situación a otra sin dar esas razones justificatorias, permítame que dude del orador. Permítame que dude. O me mintió antes o me mintió ahora, o realiza un discurso en función plenamente de los intereses que defiende, pero no de ciertos elementos racionales que lo llevan a cambiar de criterio. Y lo que jugaría, según Alexis, es la idea de que el orador tiene que demostrar su racionalidad o tiene que mostrar y convencer a los demás que su discurso es racional porque eso convence más que el mero cambio de criterio por el mero hecho de quién me pagó el caso. ¿Qué problemas tienen fundamentales ustedes? Jimena que levantó la mano. Jimena Radiche. Sí, doctor. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andás? Bien, bien, gracias. Pensaba un poco esto que usted nos estaba comentando
y un poco analizando la conducta, y no desde el año 25 para acá, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Sí. que a veces cambia diametralmente de postura. Tal vez la Corte considera que lo justifica. A mí me parece que a veces no justifica, no adecuadamente, y cambia diametralmente de postura. Y esto hace que, por más que lo justifique, al menos a mí no me da credibilidad que ante un caso prácticamente idéntico, la misma Corte con la misma integración opine diferente. Eso genera un ruido, Jimena, genera ruido, y eso violaría todas las reglas de argumentación que hagan razonable el discurso, y esa razonabilidad permita que vos te puedas convencer, y eso a la larga da seguridad jurídica. Si vos no desarrollás suficientemente tu discurso como para el cambio de criterio, se afecta la credibilidad, lógicamente, como decís vos, del orador. Es lo que dice Alexis. Dice, vos afectás. Acá me resulta muy interesante. Dice, bueno, pero yo lo veo frecuentemente. Bueno, sí, se puede hacer. Lo que planteamos acá es un debería. Es decir, no debería ser, si usted quiere ser razonable, no debería cambiar de idea sin justificar por qué cambió de idea. Simplemente eso. Pónganse a pensar esto y ahora compártanlo en el barrio donde vivan ustedes con cualquier ser humano normal. Y le dicen una cuestión de estas y le va a decir, sí, claro, lógicamente. Si yo cambio de idea, debería dar las razones por las cuales cambiar de idea. Es decir, que lo extraemos de la razón práctica en general, de la razón de los seres humanos en general. Es una extracción de lo que intuitivamente todo ser humano exigiría de otro. Les quería decir el problema en que los mete ahora que ustedes concursan. Soy defensor y no sé qué alteración morbosa de las facultades me hizo querer concursar para ser fiscal, pongámosle. O he sido defensor toda la vida y ahora quiero ser fiscal de casación, o el fiscal general del departamento. Bueno, tenés un problema. Tenés un problema en cuanto a los argumentos que vas a dar mañana como fiscal de casación. Y no es válido en la razonabilidad, que es que no lo digan porque queda peor todavía que decir, no, yo decía lo que decía porque era defensor y ahora digo lo que digo porque soy fiscal general. Doctor, perdón. Porque eso a confesión de parte es relevo de prueba. Me dice, alguien estaba queriendo hablar, a ver. Sí. Sí. Yo, perdón, lo interrumpí, no sé si había visto que No había hay levantado problema, la mano, me no hay llamó problema, sí, la... sí. No, digo que, porque, digamos, todo esto entiendo respecto a un juzgador, a un juez, a un tribunal, el tema del cambio de criterios. Sí. Siempre vuelvo, ¿no?, para el caso particular o para, digamos, desde el terreno que uno conoce. Trabajo en una defensoría. Sí. Ejemplo, materia a los abrigos. Y a veces Sí. me derivan al familiar que se va a hacer cargo de ese pequeño y tengo que salir con todo y de repente me toca el padre o madre que, entonces, Sí. digo, mi función en ese caso, uno también le podrá poner más o menos ímpetu, pero digamos, mi función está determinada en que yo tengo que defender o patrocinar, mejor dicho, a esta persona, y los argumentos que utilizo para esa misma situación, de una situación de abrigo, donde hay chicos que sufrieron determinadas situaciones, si me toca una abuela que viene a cobijarlos ahora o a abrigarlos, Te entendí perfecto. si me tocan los Te padres, entendí perfecto. Ahora tengo una respuesta para eso. Es que desde el punto de vista de Alexis, ese sistema es horrible. Es horrible lo que tenés que hacer. Es decir, no está bueno lo que tenés que hacer desde el punto de vista argumentativo. Te ponen un brete, te ponen una trampa, digamos. El sistema te pone una trampa. Yo se lo podría decir a Julio acá con Tegrán, que lo tengo al lado, pero ¿por qué el sistema te ponía en ese brete y ahora y Alexis piensa diferente? Porque antes no interesaba la argumentación. Vos eras un técnico que argumentabas técnicamente con independencia de las razones argumentativas. Todos estos contenidos y condimentos argumentativos son muy posteriores
al tiempo en que pensaron las defensorías, las fiscalías. Por eso en el mismo sistema tampoco nadie se habla con nadie, ni se argumentan. El defensor no le argumenta al fiscal, el fiscal no le argumenta al defensor, no hay esa interacción. Estamos pensando que desde la teoría o desde la idea de la argumentación deberíamos tener funciones de los profesionales del derecho que acepten que tienen un rol argumentativo, y lo mejor para ese rol argumentativo es que sean coherentes en sus discursos. Y para ser coherentes en sus discursos, bueno, salvo que cambien de opinión y lo justifiquen, deberían siempre defender determinado tipo de cosas que les permitan ser un buen abogado en ese sentido. Lo mismo le pasa a un penalista. Vos lo haces en Abrigo, pero un penalista que pasa de la querella a la defensa de una persona y como querellante dice todas las teorías contrarias a las que dice como defensor. Y ustedes me dirán, pero es esquizofrénico eso. Y bueno, y sí, pero al sistema no le interesa esa cuestión argumentativa. Hoy, 1978, ¿no? Pero en 1978 Alexis empieza a pensar que deberíamos tener cierta coherencia argumentativa para ser más sólidos a nivel de convencer. Yo creo que el sistema te mete en ese brete, Laura, es decir, te mete en el brete de que vos tenés que estar en la misa y en la procesión. Sí, según y quien ahí, te toca. perdón, ahí vuelvo y me meto de cabeza a artículo 3, interés superior del niño, y medio que es mi salvavidas para este tipo de cuestiones, porque la verdad que hay cosas que como uno las plantea, bueno, después van quedando, o sea, no tengo que tomar una decisión, pero sí tengo que plantear una situación de una determinada manera, obviamente que va contra mis principios muchas veces, y bueno, y en función de eso es que trato de hacer mi tarea, pero digamos, siempre tengo como una lucha interna, sobre todo en esta materia en particular, ¿no? Los abrigos que me recontra preocupan, y nada, ¿no? Bueno, el argumento del interés superior del niño, que en realidad es una premisa a justificar, porque vos vas a decir, en función del interés superior del niño, decido o pretendo que se decida de una manera determinada. Bueno, ahora me vas a tener que justificar por qué en este caso concreto el interés superior del niño inclinaría la balanza en esta tesis y no en la otra, ¿no? Me vas a tener que dar una serie de razones. Bueno, en un abrigo vos podrás hacer jugar el interés superior del niño de un lado o el otro. Lo que sí es muy buen argumento el interés superior del niño en la medida que sea justificado. En la medida que vos hayas hecho un desarrollo argumentativo que sostenga por qué inclinaste la balanza de un lado o del otro, porque la máxima de que debe ser en función del interés del niño te puede hacer poner de un lado o del otro. Entonces, eso es muy interesante como argumento sólido. Pero lo que sí es cierto es que es muy difícil vos despegarte de lo que has dicho en otras oportunidades sobre ciertas cuestiones. En la República Argentina tenemos un gran problema en esto porque los que practican el derecho también son doctrinarios y muchas veces. Y además de doctrinarios, bueno, son profesores en la facultad. Entonces, se le pide a ese una coherencia en todas sus funciones. Entonces, lo que dice en el aula o lo que dice en el artículo académico, luego supuestamente debería decirlo, para no violar el principio de coherencia, debería decirlo en sus escritos. Imaginen a un gran doctrinario que también es practicante del derecho como abogado, diciendo lo contrario a lo que él dice en sus propios artículos o en sus propios libros. Está en un problema. ¿Qué diría yo si fuese un ciudadano normal? Bueno, si vos tenés que contratar un abogado, por ejemplo, contratá un abogado que siempre haya sido coherente en una línea argumentativa. No vas a contratar un abogado que anduvo diciendo todo lo contrario de lo que te conviene en tu caso a vos o de tu teoría. ¿Se entiende? Es lógico. Pero los abogados no lo entienden, ¿eh? Es decir, los abogados dicen, a mí yo me debo al cliente. Mi cliente es Shell, yo meto argumentos de Shell. Mi cliente es la Asociación Amigo del Aire Puro,
yo meto argumentos del aire puro y el hecho, como yo soy un técnico, el hecho de que esté defendiendo teorías de un lado o teorías del otro en un discurso o en otro sobre una situación fáctica que es muy similar, al interlocutor no lo debería afectar eso. Que te dice Alexi o cualquier psicólogo de la comunicación o cualquier persona dedicada al tema comunicacional, dice, déjame que me ría. Es imposible que eso no afecte la percepción por parte del interlocutor. Te midió, el interlocutor te viene midiendo lo que has venido diciendo. Es muy interesante esa cuestión. La aplicabilidad, Laura, como vos decías, la aplicabilidad de Alexi a la realidad del sistema, bueno, 3 pesos aparte. Es decir, muchas veces el sistema nos entrampa o nos mete en una trampa de que no podemos aplicar lo que la racionalidad indicaría o la conveniencia argumentativa indicaría. Y otro elemento que les había advertido, les había adelantado, es un elemento muy interesante que viene desde antaño, y ustedes lo conocen porque alguna vez en la facultad se los han dicho, y esta vez no soy irónico, en el sentido de que las palabras con las que nosotros construimos discursos que tienen un campo de referencia, deberíamos nosotros como oradores, dice Alexi, constatar, corroborar que el destinatario de esas palabras o de esos enunciados comparta conmigo el sentido significativo de lo que yo estoy diciendo. Eso se llama comunidad del uso del hablante o regla del uso común. Las palabras son una creación, muy rápido esto, una creación artificial, una construcción artificial de los seres humanos para representar cosas, objetos, ideas. Son un ruido que luego es transcripto en trazos, cuando lo hago escriturario, es un ruido que emito y que es decodificado por otro. ¿Qué te dice Alexi? No es ningún genio Alexi, te dice, yo que vos me cuido que cuando emito ese ruido, o lo escribo como ustedes quieran, lo transformo en trazos, yo que vos me certificaría que quien recibe ese enunciado o ese término, entienda por ese término lo mismo que vos. Se dicen, sí, Grajales, está una clase de la escuela de magistratura para decirme esa tontera. Bueno, sí, es una tontera. Ahora les voy a decir unas tonteras que van a ver cómo se van a poner enseguida en línea. ¿Y cuándo podría ser esa necesidad de certificación de que el otro entienda lo que vos querés que entienda? En el discurso, diríamos en lo coloquial, muchas veces decimos, no aclare que oscurece, ¿no? Bueno, en este caso, en términos que son muy sensibles en el derecho, aclare, mejor que aclare. Cuando dice un término en determinado sentido, aclare. La voy a usar a Laura porque ya me la dejó servida, que está en derecho de familia. Los nichos en el ejercicio profesional hacen que nosotros tengamos una tendencia a regocijarnos de la hiperespecialización. Los nichos profesionales hacen que nos regocijemos de nuestra hiperespecialización. Por lo tanto, empezamos a hablar con una terminología técnica que pretendemos que todos los demás a los que le dirigimos nuestros términos acepten y conozcan esa terminología porque deberían conocerla. ¿Por qué digo de Laura y del derecho de familia? Vaya a saber por qué cuestión aquellos que hacen convenciones internacionales de derechos humanos, reglas de derechos humanos, que contienen pautas para garantizar la igualdad, se reúnen en lugares recónditos del planeta. Nunca se juntan en Loma de Zamora, nunca se juntan en una ciudad conocida del planeta. Siempre tienen unas reglas
las reglas de Beijing, la regla de no sé dónde, qué cosa, la otra que la de Belén. No, esto es Belén do Pará. Esto es Belén do Pará, Belén do Pará. Bueno, mirá. Sí, ya sé que vos sos una hiper o sos un hiper conocedor de la materia del derecho de familia y del género y de la perspectiva y todo. Ya sé que conoces Belén do Pará. Pero tu discurso no es un regocijo para que la gente reconozca que vos sos un gran especialista, sino que tu discurso para convencer a otros. Así que, ¿qué tal si cuando mencionás a Belén do Pará me decís de qué trata Belén do Pará? ¿Qué tal si las reglas de Beijing no las asumís como conocidas por la humanidad y tratás de que el otro sepa de qué estás hablando? Y una que me vuelve loco es, ¿cómo se llama esta norma? CEDAW, ahí está, CEDAW. No, esto es CEDAW, es la CEDAW. Mira, yo te puedo asegurar, lamentablemente para tu hiperespecialización, que si yo hiciera una encuesta sobre reconocer qué contiene la CEDAW, vas a extraer que solo el 4% de todos los practicantes del derecho, lastimosa y penosamente, saben de qué se trata la CEDAW. Por lo tanto, dice algo maravilloso, Alexi. ¿Qué tal si aclarás cuando decís los términos? Porque así el otro no le pone un campo de referencia diferente al que vos le das. Ya queda claro tu campo de referencia. Dice, mire, cuando yo le digo que juzgue con perspectiva de género, le estoy diciendo algo muy serio, muy concreto. Porque si vos le decís perspectiva de género y la persona del otro lado no tiene la menor idea, viene de otra cultura jurídica, no quiero decir que sea un poco mayor, pero supongamos que es un poco mayor. Y supongamos que encima es varón, cis, lo que ustedes quieran. Bueno, es muy probable que la percepción y el campo de referencia de perspectiva de género como enunciado sea completamente diferente a la que le da una persona hiperespecialista en la defensa de la igualdad de género. ¿Se entiende lo que digo? Así que ahí nomás aclará que no oscurece. Quédate tranquilo, aclará, además no tenés ninguna oportunidad posterior en lo escriturario para aclarar eso. Si no lo aclaraste ahí, fuiste. Así que cuando haya términos que ustedes crean que es necesario que el otro comparta el sentido del enunciado que ustedes dan, aclaren. También mi pedido, no es una materia, porque vi que hay una materia de lenguaje, mi pedido es que no hipertecnifiquen el discurso solo en la medida de un ejercicio egocéntrico para reconocerse especialistas. Porque el discurso no está para eso. El discurso está para convencer a otros, así que no hipertecnifiquen algo que no tiene ningún sentido. Si podés hacerlo, expresarlo de un modo claro, no necesitas andar recorriendo el mundo citando Belén do Pará, no sé, todas. La regla de Beijing, CEDAW y todo lo demás. Entonces pueden citar eso, pero no como una piedra de toque que el otro deba conocer necesariamente. Yo sé que nadie acá ha citado Belén do Pará, CEDAW y las reglas de Beijing y esas cosas, y jamás usen un uso de esas palabras como si todo el mundo lo conociera, ¿no? Entonces, cuidado con la comunidad del uso del hablante y la necesidad de compartir el sentido, la regla del uso común.
me salgo de la vaina para decir algunas cosas. La regla del uso común es muy interesante porque nosotros creemos que la construcción de los lenguajes es una cuestión en la que, como tenemos libertad de la libertad de expresión o regla de la libre estipulación de las palabras de clase, nosotros podemos llamar a las cosas como nosotros queremos, y esa es la verdad. No podemos emitir el sonido que querramos para referir a los objetos. Lo que pasa que para que tenga eficiencia o eficacia ese lenguaje, deberíamos corroborar que el grupo al cual le dirijo ese ruido comparta el sentido. Esto es lo que decía, ¿no? La regla del uso común. Entonces la regla del uso común tiende a sonar democrática. Nos ponemos todos de acuerdo en que una palabra tiene el significado que tiene, como si nosotros votáramos los significados de las palabras. La cosa no es tan romántica como parece, y muchas veces, o quizás siempre, las palabras son una determinación del poder. Y quien determina el campo de referencia de la palabra es quien tiene el poder. Si quieren leer un buen libro de filosofía sobre el tema, que los lleve a reflexionar, hay 2 libros de filosofía muy buenos. Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll. 2 obras maestras de la lógica y la filosofía. Y en una, principalmente en Alicia a través del espejo, se los recomiendo, ningún abogado, abogada o juez debería haber dejado de leer al menos Alicia a través del espejo. Humpty Dumpty, todo el mundo sabe que Humpty Dumpty es el huevo. En un momento determinado le dice a Alicia, wonderful, maravilloso, le dice Alicia, cuando Alicia se equivoca. Alicia se equivoca y Humpty Dumpty le dice wonderful. Alicia lo interpela y le dice, ¿cómo me podés decir maravilloso si yo me equivoqué? Nunca a nadie que se equivoque le pueden decir maravilloso. Y Humpty Dumpty le dice, maravilloso solo quiere decir lo que quiera decir el maestro. Final. Determinante. Es decir, que las palabras son una trinchera del poder. Asocio esto con algo extremadamente jurídico. El debate de la ley de matrimonio igualitario en la República Argentina. En ese debate, donde la sociedad ya había avanzado, más allá del debate político legislativo, había un consenso social o una mayoría social que entendía que había que darle una seguridad jurídica a 2 personas que quisieran convivir o quisieran vivir con independencia del género que tuvieran. La última discusión de los sectores que tenían poder más conservador o más reactivo, ya no fue la discusión, ustedes pueden verlo en la exposición de motivos, los invito a que lean esa exposición de motivos porque es una cosa impresionante las cosas que se dicen, así como las cosas que un ser humano puede decir, ¿no? El nivel de irracionalidad de las que se pueden mantener, léanlo en la exposición de motivos de los que se oponían a esa ley. Pero lo cierto es que cuando ese debate jurídico de que algún instituto jurídico había que dar a personas de un mismo sexo o de un mismo género para convivir o para vivir o para casarse o para lo que sea, la discusión de esos sectores fue no ceder el uso de la palabra matrimonio. Adviertan el nivel de discusión del poder que tiene el lenguaje. Dijeron, le damos lo que quieran, sí, los cubrimos, le damos la pensión, le damos derecho a la herencia, a la obra social, pero que se llame otra cosa que no sea matrimonio. Por supuesto que perdieron, bien que perdieron, pero, y se llamó matrimonio igualitario, pero siempre observen que esa discusión de las palabras es una discusión que entraña cierto uso del poder. Cuando el poder generalmente más tradicional o más conservador utiliza las palabras
recurren normalmente a una cuestión o lexicográfica o etimológica. En general, la etimología está del lado de quienes quieren conservar el uso de la palabra ab initio o en origen y no permitir que las palabras mutan en su significado. Cuando te vienen a decir, porque la palabra matrimonio viene del término matriz, y la matriz viene del útero, desde donde la mujer puede parir un hijo, y entonces para que haya matrimonio tiene que estar la matriz y alguien que pueda fecundar esa matriz. Literal está en la exposición de motivos de la ley. Gente que sostenía esto. Entonces esa palabra etimológicamente nunca puede ser aplicada a personas que no tienen matriz. Imagínense. Bueno, entonces, cuando empiecen con el carácter etimológico de la palabra, primero duden, después se dan cuenta que esas personas atrasan al menos 200 años, porque desde el segundo Wittgenstein, o 100 años, desde 1930, 1940, desde el segundo Wittgenstein claramente las palabras tienen otra idea y se admite que esas palabras, los significados de las palabras mutan, y eso hace a una dinámica del lenguaje mucho mejor que la de mantener el significado original. Y eso tiene un profundo impacto en la interpretación del derecho y en la interpretación de las normas. Las normas deberían interpretarse a la luz del significado de esas palabras que van mutando. Eso genera una interpretación dinámica de las palabras. Y eso a su vez va asociado a una interpretación progresiva y a futuro, como la que impone el Código Civil y Comercial de la República Argentina en su artículo 2. Todo tiene que ver con todo. Entonces, cuidado con las palabras, cuidado con la etimología, cuidado con el significado de origen de las palabras, porque esas palabras en su significado van mutando y se van adaptando a nuestras sociedades. Esa es la maravilla que tiene el lenguaje. Profesor. Bueno, sí. Alguien me dijo algo. Sí, acá Nahuel. Nahuel. No, rememoraba un poquito con lo que usted decía, algún manual de introducción al derecho. Werner Goldschmidt hablaba de la característica del derecho con la multivocidad, o sea, la polisemia del vocabulario con el cual nos manejamos. Totalmente. Y el ejercicio prudente de la palabra o las cosas que se buscan instalar es muy importante para nosotros. ¿Qué es lo que mencionamos? ¿Qué es lo que dejamos de mencionar? Hay un poema muy lindo de Borges que se llama El Golem, Sí. Que explica sobre la estructura de las palabras y dice algo así como: si el nombre es el arquetipo de la cosa, en las letras de la rosa está la rosa y todo el río Nilo está en la palabra Sí. Nilo. Entonces, digamos, un ejercicio prudente en nuestros escritos, obviamente, de lo que decimos, cómo lo decimos, las aclaraciones pertinentes y el sentido que le vamos a dar las cosas, es fundamental. Bien, muy bueno eso. Sí. Y esto, Golem 2. el Golem 2. Sí. Sí, Como dice el griego en el Cratilo. exactamente. Si las letras de la Porque rosa... es una crítica. ¿Por qué? Ahora explico esto, me metiste en esto. Pero, ¿por qué? Porque hasta Wittgenstein, la idea de las palabras, la idea de las palabras es que conllevan cierta esencia de la cosa. Es decir, que las cosas se llaman como se llaman porque hay una esencia de la cosa que determina la palabra con la que yo lo llamo. Eso, vos decís, pero estos tipos están locos. No, lo pensamos hasta casi mediados del siglo XX. El segundo Wittgenstein, digo el segundo Wittgenstein porque era la misma persona, pero cambió de ideas, algo que es también bastante sano. El segundo Wittgenstein empieza a plantear una idea de filosofía analítica y una relatividad de las palabras en cuanto a la arbitrariedad de que las cosas no se llaman, sino que nosotros las llamamos. Dicho sea de paso, Golem 2 es
la razón por la cual, por ejemplo, Humberto Eco escribe el nombre de la rosa. El nombre de la rosa hace referencia a Golem 2, a que en las letras de la rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Si nosotros tuviésemos ese criterio esencialista, cada vez que nombramos un objeto de algún modo lo tendríamos. No importa. Qué lindo lo que me trajiste para recordarlo. Pero bueno. Sí, y esto que decís de que cambiar de ideas no es un problema y es muy humano cambiar de ideas. El problema en el derecho es justificar ese cambio de ideas. Bueno, es fundamental. No solamente es humano, es que es muy sano cambiar de ideas. Huyan de las personas que dicen yo no cambio de ideas. Hay un artículo muy interesante de un profesor que tuve en Filosofía del Derecho, que es camarista civil y comercial en Santa Fe, Eduardo Sodero, se ha dedicado bastante al estudio de Alexis. Bueno, y hay un artículo que está en internet, se llama Sobre el cambio de los precedentes. Y él introdujo, por lo menos en mi clase, la importancia del autoprecedente. Porque en el derecho generalmente a nosotros nos enseñan de la fuerza del precedente del tribunal o tribunales superiores. Ahora vamos a hablar de eso. Va por ese lado. Ahora hablamos de eso. Bueno, a otras reglas de razón, ¿no? El deber de fundamentar. El deber de fundamentar si se pide, dice Alexis. Deber de fundamentar si se pide. Esto en el sentido de no fundamentar contraargumentaciones previo a la argumentación de la contraparte. Voy a explicarlo. Normalmente tenemos por tradición, porque no tenemos un tiempo procesal oportuno, posterior, justificarnos y adelantarnos a la posible argumentación de la contraparte y contraargumentar lo que posiblemente diga la contraparte. ¿Qué dice Alexis? No lo dice así, lo digo yo para ser más simpático. A confesión de parte, relevo de prueba. Cuando vos te adelantaste a contraargumentar lo que todavía la parte no argumentó, ¿qué es lo que certificaste? Certificaste dos cosas. Que percibís que tu discurso tiene una flaqueza y por lo tanto tenés que adelantarte a lo que va a decir el otro, porque si fuese suficientemente fuerte, ¿qué haces contraargumentando un argumento de la contraparte? Y luego te certificaste que la parte va a argumentar lo que vos decís que va a argumentar. Si había alguna duda de que la parte se avivara, para decirlo en términos no jurídicos o no científicos, se avivara que ese es tu punto débil, no te preocupes que adelantando el argumento vos ya se lo pusiste. Entonces los abogados les agarran, les juro que cuando yo voy a una charla de estas cosas, el abogado le agarra como una compulsión, se descomponen, van al baño y dice, usted me está diciendo que yo no me tengo que adelantar a contraargumentar, no tengo otra oportunidad procesal para decírselo. Mire, si usted estuviese seguro en los argumentos fuertes que tiene, ¿qué importa que el otro argumente en contra? Ahora, lo que pasa es que vos sabés que que tus argumentos no son tan sólidos como vos pensás o querés aparentar, y porque sabés de esa flaqueza y sabés que esa flaqueza puede ser atacada de modo X por la contraparte, te adelantás a contestarle a la contraparte lo que te ataque. Bien, solamente certificaste que te van a atacar por ahí. Tómenlo o déjenlo. Es que no tengo otra oportunidad. Es que todos los argumentos que tengo son débiles. Bueno, entonces si todos los argumentos que son débiles, está bien, trata de hacer lo que puedas, pero no te sorprendas que no ganes con tu discurso. Ahora, yo tengo la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mi lado desde hace 20 años. Tengo la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Tengo de mi lado la Cámara. La doctrina pacífica de todos los doctrinarios importantes del país que piensan como yo. La interpretación de la norma es muy clara desde hace mucho tiempo. Las consecuencias de fallar, como digo yo, son las mejores consecuencias
que se pueden argumentar. ¿Pierdo el tiempo en adelantar la contraargumentación del otro y contraargumentarle su argumentación? No. Lo hago cuando estoy flojo de papeles. Solamente una cuestión de realidad, les digo. Nada más. Alexis dice no lo hagan. Solo fundamenten cuando se los pide. Y es muy interesante. ¿Cuándo te pido que me fundamentes? Bueno, cuando ya el otro elaboró algún argumento. Entonces, el otro elaboró algún argumento, tengo una oportunidad. No tengo oportunidad de contestarle. Bueno, ahí usted tiene que evaluar. Si quiere adelantarse a lo que va a decir el otro, sepa que va a certificar que el otro diga eso. Dice, no, entonces, muchas veces me preguntan también, entonces alegar subsidiariamente, bueno, es una debilidad argumentativa. Es una debilidad. Es decir, si yo estoy muy seguro, no tengo argumentaciones subsidiarias. Pero como no estoy nunca en el derecho, estoy completamente seguro de que tenga éxito, muchas veces me cubro haciendo alegaciones subsidiarias. Acá es lindo el adagio de los jueces cuando dicen, bueno, en la sentencia comienzan diciendo, solo me expresaré sobre las cuestiones que entendemos conducentes porque nosotros como jueces no tenemos el deber de expedirnos sobre todas las cuestiones expuestas. Entonces, bueno, de esa manera se seleccionan los argumentos que se Eso, quieran Nahuel, usar. es otro problema que tenemos del viejo modelo. El juez no habla sobre ciertas cuestiones o no tiene necesidad de hablar sobre ciertas cuestiones. Una pregunta que les hago a ustedes, ¿no? Una pregunta que les hago a ustedes. ¿Y vos quién sos? ¿Quién sos que no me tenés que dar razones de la premisa fáctica? ¿Cómo que no me tenés que dar razones de cómo conformás el plexo probatorio? ¿Cómo que no tenés que dar respuesta a todo lo que yo te planteo? ¿Quién sos? Sos, en ese modelo, una persona que tiene tanto poder que no tiene que dar razones de todo. Él puede conformar el plexo probatorio como él quiera, sin justificar por qué descartó las pruebas que descartó y por qué metió adentro del plexo probatorio las que metió. Peor, te digo, en el razonamiento aceptado y que te lo enseñan como una cosa muy buena en la facultad o en todos lados, te dicen, selecciona el material y le da valor convictivo a las piezas que él quiere. No, te dice el razonamiento probatorio. No, ahora vos me tenés que convencer por qué la prueba 1 tiene mayor poder de convicción que la 2, por qué el testigo 2 y 3 valen más que el 4 y el 5, por qué el testigo 3 testigos valen más que 1. Me tenés que dar las razones. Antes el juez tenía plena libertad en eso. Tal es así la libertad del juez, que el sistema procesal impide el recurso en materia probatoria. Y ustedes me dirán, no es que lo impide, Grajales, es que lo posterga. Bueno, ¿para cuándo lo posterga? Para el caso de que hayas perdido la sentencia y entonces puedas ir al recurso de apelación con lo que reservaste en la etapa probatoria. Pero eso no es un recurso hecho y derecho en el sentido de cuestionar en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque el juez en el amplio campo de su discernimiento puede resolver así. Eso iba acompañado en ese modelo procesal y de razonamiento probatorio con un elemento que yo me parece que les dije en las clases pasadas, la libre convicción. O un segundo sistema que es la regla de la sana crítica. En los dos sistemas, uno más extremo que el otro, no había necesidad de dar razones. Es decir, cero argumentación. No hay argumentación en ese sistema. Hay argumentación en los nuevos esquemas de razonamiento probatorio que exigen justificar también la premisa fáctica. No solamente justificar la premisa normativa en el silogismo, sino justificar la premisa fáctica. Bueno, arranquemos la clase. Porque esto era de la clase pasada. Hay otras reglas, vayan al PowerPoint, hay varias reglas más, pero nos llevaría toda la clase. Quisiera detenerme, si ustedes me permiten, en los tipos de argumentos
y usar específicamente 2 o 3 argumentos de autoridad. ¿Qué es un argumento? ¿Qué es un argumento? Un argumento es una buena razón para, o una buena razón para sostener una idea. En este caso, esa idea es una solución a un conflicto. La pregunta es, ¿cuándo sé que una razón es una buena razón? Ahí tenemos la cuestión de que es buena cuando entiendo que puede llevar al otro a acompañarme en la tesis. Una cosa muy sencilla, por efectos, ¿no? La mido en función de su efecto. Y es mala en la medida que no logre esa convicción. El contacto lógico para que esa buena razón lleve al otro a convencerse es la tingencia. Tiene que ser atingente la idea que planteo, la buena razón, la razón tiene que ser atingente a la tesis que propongo. Al mismo tiempo le sumo otro elemento para el discurso argumentativo. Esas buenas razones individuales tienen que ser no contradictorias con otras buenas razones. Es decir, puede haber buenas razones de modo aislado, pero también yo como un experto argumentador tendría que combinar esas buenas razones y que al momento de combinarlas no entren en contradicción. Dentro del panorama, del abanico de argumentos que tenemos, hay argumentos que nosotros usamos aún sin tener la reflexión teórica de saber que son argumentos. Un elemento que nosotros utilizamos, que es una fuente recurrente y casi necesaria en nuestra práctica judicial, es el uso de la jurisprudencia. La jurisprudencia y su caso específico o especial, que es el precedente, que es la jurisprudencia que se torna obligatoria como regla abstracta para determinado tipo de casos cuando es emanada de un tribunal que tiene el poder de obligar a los demás a que se los acate. Me voy a meter en camisa de 11 varas, no hay problema, total no nos escucha nadie. La única posibilidad que la jurisprudencia sea obligatoria en la República Argentina es que una ley de alta jerarquía le imponga al sistema que esa jurisprudencia es obligatoria. Es decir, que los propios tribunales no pueden decir que sus sentencias son obligatorias. Solo la Constitución puede decirlo. Es decir, el convencional o el legislador máximo del sistema puede decirme en un sistema continental europeo o legalista que la jurisprudencia es obligatoria. Si la ley no hace referencia a que es obligatoria, la jurisprudencia no es obligatoria desde el punto de vista jurídico normativo, sino que solo tiene una obligatoriedad práctica en el sentido de celeridad y economía procesal o de practicidad en el sentido de que el Tribunal Superior tarde o temprano resolvería como dice y entonces por una cuestión práctica aplico esa jurisprudencia, pero no porque esté obligado a aplicarla. Imagínense cuando digo estas cosas frente a los constitucionalistas que hablan de proceso constitucional, procesal constitucional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los propios miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no de la Suprema Corte, que es diferente, de la Corte Suprema que dicen que existe en la República Argentina, con sus fallos, stare decisis. En la Argentina no existe el stare decisis en la medida que el stare decisis es una obligatoriedad pretoriana no impuesta legislativamente. Si fuese legislativa no sería stare decisis.
En la República Argentina tenemos jurisprudencia obligatoria en muchos de nuestros estados provinciales. Por ejemplo, de modo indirecto, tenemos obligatoriedad de las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires porque se la constituye como doctrina legal y como un elemento de recurso extraordinario. Es decir, cualquier persona que advierte esa violación de la doctrina legal, en la medida que se den los requisitos formales para el recurso, tiene posibilidad de ser recurrida. ¿Por qué? Porque esa doctrina legal es obligatoria para todos los tribunales inferiores. En Salta lo mismo, en Río Negro lo mismo, en muchísimas provincias sucede lo mismo. Hay obligatoriedad de esa doctrina legal. Pero fíjense qué diferente. La doctrina legal de la Suprema Corte es obligatoria, pero las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no resultarían obligatorias en el mismo sentido. Solo serían obligatorias en un sentido de practicidad. Pero ese argumento jurisprudencial es un argumento de autoridad. Y ahora vamos a ver por qué es un argumento de autoridad. Pero para que pueda ser un argumento de autoridad, previamente debe ser un argumento analógico. Es decir, una jurisprudencia, para que sea un buen argumento, ergo, para que yo pueda ponerla en mi sentencia como fundamento o en mi recurso, debe cumplir dos características que deben ser justificadas en el mismo discurso argumentativo. Primero, que la situación fáctica juzgada en el caso A, que cito como jurisprudencia, sea similar estructuralmente a la situación fáctica que me encuentro juzgando en ese momento. Primero debo corroborar similitud estructural fáctica entre las dos situaciones y debo justificarlo eso en mi discurso. Debo expresar de dónde extraigo que hay una similitud estructural entre un caso y otro. Luego de superada esa similitud, esa analogía, puedo utilizar la jurisprudencia como un argumento de autoridad en la medida que provenga de una autoridad. Segundo elemento. Detengámonos en el argumento analógico, un argumento que se utiliza mucho en el derecho. El argumento analógico, primero, descarta una característica que proviene de los principios más básicos de la lógica. Descarta la identidad. Aplicar analogía descarta la identidad. Y en la República Argentina, no se preocupen que está prohibida la identidad, porque es una prohibición constitucional. ¿Se acuerdan, no? Non bis in idem. Nunca dos veces sobre lo mismo. Por lo tanto, nunca, jamás en la vida decir en un discurso argumentativo que el caso jurisprudencial que traen es idéntico al de ustedes, porque es una contradicción en sí mismo decir que aquel caso es idéntico al de ustedes, porque eso violaría el non bis in idem. La única posibilidad cierta de identidad es que sea exactamente el mismo caso, y nunca puede ser el mismo caso. Por lo tanto, arrancan menos 20 con la analogía. Cuando ustedes citan jurisprudencia, arrancaron menos 20, porque no es la ley la jurisprudencia. Arrancan menos 20 ¿en qué sentido? En que parten de que quieren aplicar algo que fue solucionado para un caso que no es a este caso que ustedes están juzgando. Es decir, que quieren usar algo que no es para esto, para esto. Quiero ser grosero en esto, no tan grosero. Es como que te agarre la lluvia y te cubras con una bolsa de residuos. Bueno, no es un piloto, es una bolsa de residuos que hace las veces de piloto, ¿ok?
¿ok? A nadie le agarrará en la cabeza la locura de decir qué lindo piloto te pusiste, porque eso no es un piloto. Es una bolsa de residuos que me cubre la función del piloto. Bueno, la jurisprudencia es igual. Es que vos querés usar algo que no es para tu caso, a tu caso. Con esa advertencia debo partir en la jurisprudencia, es decir, que tengo que convencer a alguien de que me deje usar algo que no es para mí. ¿Cómo lo convenzo? Sosteniendo que tiene la similitud estructural suficiente que me permite alterar la regla general de que a mí se me debería aplicar algo específicamente para mí. Me permite la analogía usar algo que no es para mí, para mí. Por eso es tan importante la analogía. Asumir que es análogo es asumir que es diferente. Cuando yo digo que es parecido, estoy diciendo que es diferente. No, dice Grajales, cuando usted dice que es parecido, es parecido. Bueno, decir que es parecido es asumir que es diferente. Y parto con esa pauta. Tiene tantas características similares que puedo usarlo. Ahora ustedes me preguntarán el libro de las similitudes estructurales. Grajales explicó, ¿usted me vende el libro de las similitudes estructurales? Adivinen qué les digo yo. ¿Tenemos el libro de las similitudes estructurales o no los tenemos? No, no tenemos el libro de las similitudes estructurales. Es que vos tenés que construir un discurso que me convenza de que son lo suficientemente similares. Supongamos una similitud subjetiva, una similitud objetiva. Es decir, en aquel caso se juzgó el caso de dos vulnerables y acá tengo vulnerables. Bueno, ya tengo una similitud subjetiva. La circunstancia económica que tenían en aquel caso es muy similar a la que tenían en este. Bueno, otra circunstancia. Lo que se encontraba juzgando era algo similar. El objeto sobre el que juzgaban. Bueno, entonces hay una serie de pautas que tengo que corroborar para poder usarlo. Eso se llama analogía. Se usa en la ley. Cuando no tengo una ley, para mi caso, puedo utilizar una ley similar y analógica. Les pido, por favor, les ruego encarecidamente, suplico, rezo, que no usen la analogía para restringir derechos. ¿Ok? Las analogías son para ampliar derechos, no para restringirlos. No puedo usar analógicamente una ley penal. No, el principio de igualdad no es para abajo, es para arriba. Entonces, cuidado con las analogías en cómo se usan. Una vez que consideramos que la situación es analógica, puedo utilizar esa jurisprudencia si proviene de tribunales superiores jerárquicamente, pero que formalmente sean jerárquicamente superiores. Es decir, la línea directa de autoridad o autoritativa, a nivel de jurisprudencia, ¿no?, sería que los tribunales superiores son jerárquicamente superiores a mí. Hay una posibilidad de utilizar el argumento de autoridad jurisprudencial, aun cuando el tribunal superior no es superior formalmente a mí, cuando ese tribunal o ese órgano jurisdiccional tiene autoridad intelectual y no formal. Les doy un ejemplo que ustedes lo practican. Saben todas estas cosas que les digo, aunque muchos piensen que no las sabían. Les doy 3 ejemplos. En un tema muy puntual del derecho civil, supongamos, hay una situación analógica. Encuentro 3 tribunales superiores de provincia que resolvieron situaciones análogas. Y las resolvieron de modo como yo pretendo, es decir, le pusieron una solución normativa a esa situación que es coincidente con los derechos que yo
defiendo o lo que pretendo poner en mi sentencia. Hay una sentencia del Tribunal Superior de Formosa, una sentencia del Tribunal, o varias si quieren, del Tribunal Superior del Chaco, y una sentencia de hace unos 15, 20 años del Tribunal o de la Corte de Mendoza. Nada de que hablen los penalistas, que ya hablan entre ellos. Vayamos a un civilista que esté en la sala. ¿Cuál de los 3 casos jurisprudenciales ustedes citan? ¿Alguien que levante la mano o alguien que imponga su voz? Julián Godoy. Julián Godoy dice Formosa. No, mentiras, dice Mendoza. ¿Por qué creen que Julián Godoy, salvo que haya bebido algo ¿sí? con alcohol o algo que lo haya alterado, por qué piensa que es Mendoza? Díganme por qué. ¿Puede repetir los tribunales? Sí, cómo no. Formosa, Chaco y Mendoza. Entiendo que ha dicho Mendoza porque la Corte de Mendoza, no sé, estuvo Aida Kemelmacher, me parece, entonces puede llegar a tener un en este caso, justo en este caso, el voto era de Aida Kemelmacher de Carlucci. Entonces, la Corte de Mendoza se cita generalmente en la doctrina civil. Bueno, yo me dedico a penal, pero se cita en civil porque está Aida Kemelmacher. Exactamente. ¿Por qué? Porque tiene prestigio. Ahora no sé si la citarían, ¿no? Bueno, está Daro, que es un tipo que sabe, pero no está más Aida. Lo cierto es que el argumento de autoridad es subirse a hombros de gigantes. O a cococho de gigantes, si estuviese en Córdoba. Uso el argumento de autoridad, que es una maravilla, diciendo, yo pienso como otro que tiene autoridad. Cuidado con la falacia de autoridad, que es otra cosa. Este es un argumento de autoridad. Yo digo, en esta especialidad, en este tema, hay una autoridad que opina igual que yo. Y se lo digo a otro. Ahora el otro, ¿con quién discute? ¿Conmigo o con el que cité? Bueno, ahora tiene que discutir con el que cité. Y entonces yo le decía a Aida, a la que le guardo mucho afecto, cariño, le digo, mirá, Aida, vos sos la primera persona chiquitita y arrugada que es un gigante. Porque la vieron, ¿no, Aida? Es chiquitita, así, menudita, bajita, mide 1,30 m. Parece así muy frágil y es un gigante. Digo, bueno, pero yo me subo a hombros tuyos, Aida, cuando quiero justificar una cuestión mía o una decisión mía, porque ahora el otro va a tener que discutir con vos, no va a discutir conmigo. Y cuando cito la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿por qué cito la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Porque ahora el otro va a tener que discutir con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no conmigo. Eso es subirse a hombros de gigantes. Y si la jurisprudencia no son hombros de gigantes, adivinen qué hay que hacer. No citarla. Doy siempre el ejemplo, un día voy a llevarle un vino. Supongamos que hay una similitud estructural. Ahora voy con Laura. Supongamos que hay una similitud estructural. En un caso lo busco, yo le digo a alguna persona que colabora conmigo, yo sé que los jueces son los que hacen la sentencia, yo ya sé, y que no, los colaboradores no tienen que tocar esas sentencias, por eso ustedes están aprendiendo a hacer sentencias acá, porque como el único que las hace es un juez, y si ya el juez no está concursando, tienen que aprender todo para hacer sentencia porque nunca han tocado una. Pero, no sé por qué se ríen algunos, pero no importa. Lo cierto es que el juez, supongamos, como son colaboradores, le dice, anda a buscarme algo de jurisprudencia, buscate algo, te dice. ¿Cómo buscate algo? Sí, buscate algo de jurisprudencia, buscate algo y tráemelo. Bueno, está bien, ahí voy a buscar jurisprudencia, busco, no encuentro nada de jurisprudencia, encuentro justo una situación muy similar.
Juez multifuero de primera instancia de Choel Choel. Un fenómeno. La tiene recontra re clara. Es juez de minería, agrario, aeronáutico, navegación, penal, violencia de género. Todo hace. En Choel Choel. Muy similar la situación. Justo lo que quiero que diga. Justo como quiero que se resuelva. Con los mejores argumentos. ¿Me lo traigo? ¿Lo cito como jurisprudencia? Es lo único que tengo. Es la única jurisprudencia que tengo. ¿La cito o no la cito? No, mire, no la cito. No lo cito. ¿Qué hago? Me afano el fallo de Choel Choel, le copio todos los argumentos, el razonamiento, cómo conectó, cómo hilvanó ese discurso argumentativo, la maravilla discursiva que hizo. Lo trae, luego, como hay que admitirlo, le mandás un mail al juez de Choel Choel agradeciéndole el fallo. Es decir, se lo afanás, pero le agradeces. Le decís que es muy bueno el fallo de él, pero que no lo cito ni a cachetazos. Porque en la argumentación se dice lo que se dice y lo que no se dice también. Se dice lo que se dice y lo que no se dice también. Cuando te cito al juez multifuero de Choel Choel, al mismo tiempo, ¿qué te estoy diciendo? Lucas se sale de la vaina por contestarme. ¿Qué te estoy diciendo cuando te cito al Choel Choel? ¿De cuáles no tenés fallos? De lo de arriba. No tenés fallo de Cámara, no tenés fallo de la Suprema Corte, no tenés fallos de la Corte Suprema de Justicia. A confesión de parte, relevo de prueba. Y te agarro del otro lado. Y te doy para que tengas, para que guardes y repartas. Y te digo, es tan huérfana la idea de la contraparte o la del juez, pongámosle que lo recurro, que citó un fallo de Choel Choel, lo que indica claramente que no lo acompaña ninguna tendencia o criterio jurisprudencial de nuestros tribunales superiores. Por lo tanto, vos mismo asumiste que no te acompaña nadie. Al revés, supongamos que ahora tienen fallos de la Corte Suprema de Justicia, de la Suprema y de la Cámara. ¿Qué haces citándolo al de Choel Choel? Si ya tenés los que importan. ¿Se entiende? No es una ensalada mixta, una sentencia. No es ponerle un poquito de cebolla, un poquito de tomate, un poco de lechuga, mezclarlo que ya sale. No, ustedes tienen que elegir la jurisprudencia. ¿Sabe lo que pasa, Grajales? Es que no tengo jurisprudencia. A ver, déjame pensar. Y no pones jurisprudencia. ¿Cómo haré una sentencia sin jurisprudencia? Sin jurisprudencia. No le pones jurisprudencia. ¿Para qué vas a poner una jurisprudencia que va a certificar que no tenés jurisprudencia? Laura, me ibas a hacer una pregunta. No, digamos, en nuestra quintita, en la trinchera en la que trabajamos, la jurisprudencia que citamos, obviamente que siempre es la de la Cámara. Claro. Porque sabemos, digamos, que en función de eso es que los jueces ya saben qué es lo que le va a decir la Cámara, entonces, nada, obtenemos Laura, queremos, ¿a quién una estrategia, porque tenés conciencia de a quién le vas a hablar vos con ese argumento. ¿A quién le hablas con el argumento? Bueno, al juez al que me va a tener que resolver y también a la Cámara que va a tener que resolver también posteriormente. Exacto. Así que qué mejor que citarlo a él para que se cree un fenómeno. Bárbaro, no vas a citar a otro. Exacto. Entonces, no nos vamos a la Corte. Es un argumento de, si tenés un cargo, después, otro elemento. Por favor, me encanta esta clase, es la que más me gusta. Hay mucho erudito en la sala, mucho erudito que busca jurisprudencia sesuda. Erudita, dice, buscate algo de jurisprudencia. Encontré un fallo maravilloso. La Corte Suprema de Justicia en el 34, 1934, dijo
lo que yo quiero que diga en un caso donde sí, había un niño involucrado o una mujer involucrada o alguien, o un vulnerable o un anciano, o justo juzgaban sobre un vehículo que tuvo un daño o un departamento que se hizo una rajadura del techo. No me importa la situación fáctica. En 1934 la Corte Suprema de Justicia dijo esto. Así que voy a citarle porque este fallo lo mato con esto. La Corte en el 34 dijo esto. Sí, le pregunto yo. Bueno, buenísimo. ¿Y después del 34? ¿Qué dijo? No, nada. Nunca más dijo nada de eso. Nunca más tocó el tema. Bueno, mira, en el 34 la sociedad era otra. La Corte Suprema de Justicia era otra. Menos mal que es otra ahora. Comparada con la del 34, esta es un lujo. Así que imagínense. ¿No? Profe, esa no fue la corte que convalidó el esa es la del golpe 30 que convalidó el golpe de dictadura. Estado de Irigoyen. Entonces, sin que se lo pidieran, porque la convalidó sin que se lo pidieran, esa fue buenísima. Pero lo cierto es que, bueno, mirá, y la sociedad de ese fallo, cambió un montón. Y las personas de ese fallo, y mirá, en el 34 la persona a la cual le resolvieron el conflicto prácticamente era una cosa, era una mujer. Por lo tanto, era tratada prácticamente como una cosa. Y hoy en día es un sujeto destinatario de derecho, con propuesta de igualdad, con necesidad de equiparar, con políticas proactivas para la igualación, y la sociedad cambió. Un niño, bueno, el niño en el 34 estaba bien pegarles para educarlos. No solamente le pegaban los padres, sino que le pegaban los maestros, con una regla contra el pupitre. Y vos me querés aplicar un caso de 1934 de la Corte a que yo resuelva, me querés convencer a mí. Entiendan ustedes que cuando plantean una jurisprudencia a otro, es que lo quieren convencer de que piensen como ustedes. Entonces yo soy juez y les digo a ustedes, pero vos estás loco, me querés convencer con lo que dijo la Corte en el 34. ¿Ese es un argumento fuerte para vos para convencerme de que yo en el 2026 juzgue de determinada manera? ¿Qué alteración tenés? Que no te das cuenta que eso no me provoca nada a mí para convencerme. Ahora es otra cosa. En el 34 dijeron eso. En el 68 dijeron eso. ¿Entienden? En el 75 dijeron eso. En el 81 dijeron eso. En el 94, en el 2007 y hace 22 minutos dijeron lo mismo. Eso se llama jurisprudencia inveterada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Traes el del 34? Claro que te traigo el del 34. Es una tendencia asentada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, por más que haya cambiado las sociedades, se sigue manteniendo ese criterio. ¿Es un argumento fuerte o no es argumento fuerte? Te diría técnicamente, re fuerte. Pero ustedes son estrategas de los argumentos que traen, no es cualquier cosa. La doctrina es lo mismo. No se puede llevar cualquier doctrina como argumento. Buscate algo de doctrina. ¿Cómo buscate algo de doctrina? Sí. Bueno. La doctrina, ¿cuál es la mejor doctrina? La pacífica y actual. La segunda, ¿cuál es? La mayoritaria y actual. Luego, por supuesto, la inveterada, la que no se ha modificado, ¿no? A lo largo del tiempo, es la mejor de todas. Pacífica e inveterada. Vení, te la cito toda. Tratados de todos lados, desde el año 30 hasta acá, te cito todos los tratados que siguen pensando como yo. Ahora tengo un argumento de autoridad. ¿Con quién tenés que discutir vos? Bueno, con todos los doctrinarios que investigan científicamente este tema. Por lo tanto, me quedo tranquilo que tengo un buen as en mi manga. No encuentro nada de doctrina. Busco, encuentro un trabajo que justo dice lo mismo de doctrina, que es un trabajo final de graduación de la Universidad Siglo XXI, de un muchacho en Zapala que para graduarse hizo ese trabajo. Luego puso un parripollo, no importa.
Nunca más se dedicó al derecho, nunca más hizo un artículo, no, en la casa le piden documento para entrar, no lo conoce nadie. ¿Vos citás el artículo de Roberto Vázquez, muchacho encantador que tiene un gran parripollo en Zapala? No, no me sirve. La doctrina solo sirve como argumento en la medida que sea un argumento de autoridad. Y nuevamente, uno dice lo que dice y lo que no dice también. Entonces, si en materia comercial o en materia civil vos decís lo que dice Roberto Vázquez y justo no citás ni a, no sé, Kemelmacher de Carlucci, Mirraji, Julio Rivera, el que quieran, Bueres, qué sé yo, no sé. No citás a ninguno de todos esos y citás a Roberto Vázquez, vos solo te pusiste la soga al cuello. Estrategia argumentativa. Conciencia de que lo que estamos colocando en una decisión judicial es un argumento. Y es un argumento fuerte o débil. ¿Y cuál es el juego? Solo poner fuertes. Ahora vamos a las conclusiones psicológicas de esto. Vienen en una parte, me dice, ¿puedo hablar con usted en privado, Grajales? Sí, mire, yo tengo este caso, no tengo jurisprudencia de la Corte, ni de la Suprema Corte, ni de la Cámara, no tengo jurisprudencia ni del hecho él, andamos mal de jurisprudencia. Quiero decidir X, no tengo jurisprudencia. Bueno, la doctrina, ¿cómo venís de doctrina? Medio flojo, no tengo doctrina conmigo. Sí, un artículo a las perdidas, viejo, de tal fulano de tal, después nunca nadie más habló de eso. Bien, a nivel de interpretación de la ley que vos querés aplicar, distintas versiones, ahí se puede interpretar de diversas formas. Bien, bueno, ¿qué otro argumento tenés? ¿El sentido de tu tesis coincide con el sentido del sistema en el cual está inserto? Sistema normativo, se llama argumento sistémico eso. Me parece que va contra el sentido. Bueno, no tenés un problema de argumentos. No tenés ningún problema con los argumentos. ¿Cómo no tengo problema con? No tenés con los argumentos, no tenés un problema. ¿Con qué tenés un problema? Adivinen con qué tenés un problema. Con tu tesis. Es horrible tu tesis. Pero es lo que yo considero justo. Sí, buenísimo. Vos lo considerás justo, pero es horrible. Porque tu tesis tiene que estar sostenida. ¿Qué querés que haga? Tu tesis tiene que estar sostenida en una red argumentativa. Y la ley está dentro de esa red argumentativa. Y la doctrina está dentro de la red argumentativa. Y la jurisprudencia está dentro de la red argumentativa. Todos esos elementos hacen una red argumentativa para sostener tu tesis. Vos no tenés tesis y no tenés red. Se te cae la tesis sin red que la sostenga. A mí me hace la idea de una casa con palotes como cimientos que la sostienen. Vos sin los palotes se te cae la casa. Si pones una casa arriba de una laguna o algo que a veces hay, una de esas le ponen unos palotes para sostenerla, sin los palotes, con palotes flojos y se te cae la casa. Es lo mismo, esto es lo mismo. Vos construís una sentencia como una casa y los argumentos son tus cimientos. Vuelvo a decirles, yo sé que eso genera algún ruido, que no tiene nada que ver con lo que nosotros consideremos como justo. Nuestro juego no tiene nada que ver con lo que nosotros consideramos justo por nuestros valores morales o éticos o religiosos. No tiene nada que ver con eso. Vos jugás un juego, pero con reglas que te dieron otros o que son comunes a todos. Eso está muy bueno. Porque vos jugás con reglas que te dieron y que vos sos parte de ese sistema, las normas, y supuestamente podrías jugar con los principios, con mucho cuidado, prevención y con una carga argumentativa redoblada. Pero si son comunes a todos. No por lo que vos consideres.
no considera, cuando elige la escuela, bueno, la escuela no elige, pero el consejo elige los mejores candidatos en el orden de mérito, deberían ser los mejores candidatos, no los que me dicen que cuando les toque un caso van a juzgar según lo que ellos consideran justo. Sino cuando me digan esos candidatos que van a juzgar de acuerdo al sistema normativo en el que están insertos y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, la doctrina, la ley y otros argumentos muy importantes. Argumentos teleológicos, argumentos consecuencialistas. Los legalistas y los positivistas se horrorizan con el argumento consecuencialista. Pero a mí me gusta traerles la idea de que cuando uno falla, tomemos el caso del derecho de familia, cuando uno falla, uno adelanta a dónde va a dejar aquel que protegió con su sentencia, al que le dio ese derecho o al que le quitó un derecho. Vos tenés que adelantarte a dónde te va a dejar. A mí la figura, no muy buena, pero que a mí me sirve, es que uno cuando compra un ticket de tren, lo compra sabiendo a dónde te deja el tren. No voy a la boletería, digo, dame un boleto, y, no sé, como Capusotto que duda. No sé, la duda, déjame donde vos quieras. Elegí una estación que vos quieras, random, y déjame en la estación que vos quieras. ¿Alguien compra un boleto de tren así? No, claramente, no, yo tengo que saber en qué estación te dejo. Eso se llama argumento consecuencialista. ¿A dónde te dejé? ¿Te dejé en una estación oscura en el medio de la noche, solito? ¿O te dejé en un lugar que supuestamente te garantiza determinado derecho? Lo digo porque muchas sentencias que son protectorias tienen que saber a dónde te dejo. Tengo que tener conciencia de a dónde te dejo. Eso es un argumento consecuencialista y es un elemento también para elegir la tesis. Mirá, cuando yo diseño mi sentencia, si decido con la solución normativa A, te dejé en esta situación. Si decido en una situación normativa B, te dejo en esta situación, y la C te dejo en esta otra situación. ¿Es determinante y único a dónde te dejo? No. ¿Es un elemento a tener en cuenta cuando vos decidís? Claramente que sí. Porque muchas veces hay paridad de soluciones. Hay una equivalencia entre distintos tipos de soluciones, pero con algunas diferencias. Bueno, yo tengo que saber a dónde te dejo. Miren, un caso muy interesante. Una vez hubo un caso en un tribunal superior que decidió la cobertura de un seguro sobre un accidente en un corso. La niña tenía 6 años, el corso era en la calle principal, un club lo organiza en acuerdo con la municipalidad y el club contrata un seguro. Claramente, si ustedes ven alguna póliza, no había una póliza de corsos, no existen pólizas de corsos, sino que adaptan la póliza general al corso, ¿no? Claramente. Así que dieron cobertura a todos los participantes del corso. La niña, después de una cuerdita, que estaba con su familia, agarrada de la cuerdita, pasa por abajo de la cuerdita y quiere cruzar porque ve un tío del otro lado, en el pueblo. Y pasa un tractor que llevaba una carroza, algo parecido a una carroza en ese pueblo. Supongamos que era una carroza. Pero le pasa por arriba del piecito la rueda del tractor. Por lo tanto, tiene un daño considerable en su pie. La llevan al hospital. Bueno, listo. Reclamo contra la municipalidad, reclamo contra el club, y citan a la garantía. Ven la póliza dice que se hace responsable
por todo evento extracontractual que provenga de tsunamis, literal les estoy diciendo esto, tsunamis, tornados, granizo o nieve copiosa. Jamás en la vida en ese pueblo hubo un copo de nieve, menos tsunamis porque era Mediterráneo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el mundo pagó el club por esta póliza sin haberla leído claramente. Pagó por una cobertura que solamente se daría para hechos extracontractuales en la medida que existiera tsunamis o tornados en el corso. Adivine qué hicieron todos los que entraron al corso. Antes de entrar y para entrar, ¿qué tuvieron que pagar? Una entrada. Por lo tanto, ¿la relación es contractual o extracontractual de todos los que entraron al corso? Es contractual. Adivinen qué tenía el que vendía panchos en el corso. Un contrato. Y los que desfilaban en el corso también tenían un contrato para desfilar en el corso. Por lo tanto, la póliza solo cubría hechos. La póliza para el corso solo cubría hechos que estuvieran fuera del corso y a causa del tsunami o de la tormenta en el medio del pueblo. Bien. Bueno, perfecto, apliquemos la norma. ¿Cuál es la norma? Bueno, la norma es el contrato. El contrato es ley entre las partes. Por lo tanto, autonomía de la voluntad, contrato de seguro, ¿cubre o no cubre el seguro? No cubre, el seguro no cubre porque la póliza no cubre esa situación. Bien, un miembro en ese tribunal superior se preguntó, tuvo la osadía de preguntarse, ¿a dónde la dejamos? A la niña. ¿A dónde la dejé con la situación? ¿A qué estación de tren la mandé? Si yo interpreto así. ¿Es lo único que debería primar en una decisión? No, claramente no. ¿Puedo vulnerar absolutamente todo el sistema? No. Bueno, pero podría aguzar mi inteligencia y decir que un contrato así, por ejemplo, en aquella época era violatorio del 1071 o era un abuso del derecho, o que el mejor modo de interpretar era resignificar la cláusula del contrato de seguros, etcétera, etcétera. Podría ser alguna otra cuestión, pero lo que determinó hacer o no hacer, que era ya otra cuestión, es el argumento consecuencialista de a dónde dejo a la persona que supuestamente debería proteger. ¿Se entiende cómo funcionaría un argumento consecuencialista? Otra buenísima es la del servicio penitenciario, que les hacía cubrir el itinere al personal del servicio penitenciario, entonces los cubría salvo que vinieran en moto. Adivinen en qué van los del servicio penitenciario a trabajar. En moto. Por lo tanto, había un contrato con la provincia de no sé cuántos cientos de millones de pesos para cubrir accidentes sin itinere, precisamente solo si no fueran en moto, cuando todos iban en moto. Así que no cubría en ningún caso en itinere. Es buenísima. Bueno, después cambiaron la póliza. Cambiaron la póliza, imagínate. Qué maravilla la interpretación del derecho. Cambiaron la póliza. Entonces el positivista que dice, bueno, como cambiaron la póliza, antes no estaba cubierto y ahora en la nueva póliza está cubierto, claramente que hayan puesto una cláusula nueva que dice que está cubierto, significa que antes no estaba cubierto. ¿Qué te dice un principialista? Te dice, como se dieron cuenta del error de que generaba un absurdo el contrato, incluyeron la cláusula que faltaba en el primero,
por lo tanto el primero debería tener considerado aquello que fue corregido en el segundo. Ahí tienen dos visiones completamente diferentes. ¿Y puedo juzgar de una forma y de otra? Sí, usted puede. ¿Y el argumento consecuencialista juega en una y en otra? Ahora les digo técnicamente, un montón. Si sos muy literalista, vas a dejar sin cobertura al que se accidentó con la moto en la cláusula, en el primer contrato. Si no sos literalista y sos integrador o utilizás argumentos. ¿Y qué argumento puedo utilizar? Argumento sistémico, argumentos de interpretación. Otra cuestión para tener argumentos. Caso. Dos ancianos o dos personas adultas mayores adquieren en una subasta pública de un juzgado un departamento, un monoambiente en la avenida Colón en Mar del Plata. Luego de muchos años, le dan en la subasta, ganan y el juez les da la posesión. Pagan, depositan, se van. A los 8 años antes de morirse, pues ya eran muy adultos mayores, querían solucionar el tema de la escrituración del departamento. Así que ellos mismos, vuelven al juzgado y le piden un testimonio al juez para poder escriturarlo. Vieron que esas cosas tenés que escriturarlas con un escribano después de la sentencia. Sacan del archivo el expediente, 8 años después. Lo sacan del archivo, lo controla el secretario y le dice al juez nuevo, el otro se había muerto ya, le dicen al juez nuevo, ¿sabes lo que pasa? Tiene un problemita porque se olvidaron de pagarle al acreedor hipotecario del departamento, que era el HSBC. No le notificaron, como decía el código de Vélez, no le notificaron al acreedor hipotecario, nunca fue a buscar la plata del acreedor hipotecario, por lo tanto nunca le pagaron al acreedor hipotecario. Un pequeño detalle, el artículo del Código Civil de Vélez decía que si vos no le pagás al acreedor hipotecario, la venta es nula. Así que lo llamaron a los dos viejitos y le dijeron, mirá, en realidad vos viniste para escriturar, para que tus nietos se quedaran con los departamentos bien y ustedes no tuvieran que hacer sucesión. Viniste vos solo, después de 8 años. Podrías haber seguido el resto de tu vida usando ese departamento. Pero viniste. Mirá, lo que vamos a tener que hacer, tenemos algunas alternativas. O te devolvemos la plata y nos devolvés el departamento, o te haces cargo de la hipoteca. O la tercera es, te dejamos viva la subasta por la seguridad jurídica que implicaría vender. Otra cosa, el secretario se había comido en la publicación de la subasta que no, y habían puesto en la publicación de la subasta, habían puesto que era sin gravámenes. Es decir, que cuando ellos compraron, lo público decía que era sin gravámenes, pero era una joda para Videomatch, no era sin gravamen, pues habían comido de dejar de pagar o de decir que tenía un crédito hipotecario. En realidad se ejecutaba por las expensas. Así que o dejamos viva la subasta y que el HSBC le haga un daños y perjuicios al juez anterior y al secretario anterior y al Estado de la provincia de Buenos Aires porque le generaron un daño. Juicio ganado de acá a la China. Pero eso va en contra del artículo de Vélez. Un juez en la Suprema Corte hizo esta pregunta retórica y con esto terminamos. ¿Ustedes creen que cuando Vélez escribió ese artículo pensó en dejarlos donde los vamos a dejar a esos dos viejitos? ¿Eso es juzgar? ¿Aplicar una norma contra el sentido sistémico constitucional, del bloque constitucional, de las leyes en general, de la protección de los más débiles, del principio de seguridad jurídica? ¿Aplicar a rajatabla ese artículo es juzgar bien? El argumento consecuencialista es fundamental.
el argumento sistémico es fundamental. Faltan 6 minutos. Preguntas, crisis existenciales, tentativas de suicidio, algo que quieran decir. Se van entendiendo los argumentos, ¿no? Jimena quiere decir algo. Si hubiese sabido, ahora dice Jimena, si hubiese sabido que las clases eran esta porquería, ni me han atado. No, no. No, estoy tomando un curso en la UBA, donde repasamos bastante vuelvo, ¿no?, con los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Y en análisis como como el que está efectuando usted, que yo adhiero, la verdad que yo me gusta ser abogada por un criterio que traigo de niña de la justicia, el criterio de justicia filosófico, espiritual, no sé cómo llamarlo, y veo que la Corte de Nación va por otro lado. Va por otro lado. Que HSBC es una buena forma de decirlo elegantemente. Se hace caso omiso a eso y a veces se justifican cosas. Me parece que la conformación de la Corte está rara, y más que haya 3 ministros que resuelvan este tipo de cosas, capaz que no haya este debate, es algo que sí, a ver, a mí principalmente, les doy mi parecer, esto al margen de la clase. Yo creo que depositamos mucho interés en el criterio jurisprudencial de la Corte y analizamos muchas cuestiones de la Corte, pero la gran mayoría de las decisiones de los conflictos se dan en instancias inferiores. Digamos, si yo me dedicara, no es para que abandones el curso, por favor, de la UBA, pero si yo me dedicara tiempo a estudiar cuestiones del derecho, la jurisprudencia de la Corte está en una parte, es importante, pero porque tenemos que saberla como argumento, pero muchos de los temas de resolución de conflictos se resuelven en instancias inferiores, inclusive inferiores a la Suprema Corte. Inclusive inferiores a la Suprema Corte. Hay un llano del derecho que se resuelve y nunca permea a las grandes decisiones de la Corte Suprema. Y a mí lo que me preocupa es el llano. Digamos, sí, hay grandes casos donde se deciden situaciones realmente trascendentes en la Corte, pero también la Corte se ha transformado en un tribunal con eminente contenido político, digamos, donde se resuelven causas, sin entrar en pormenores, causas con alto contenido político. Se aceleran los plazos en algunos momentos, se detienen los plazos en otros. Entonces, figura como un engranaje más del sistema político o de poder. Hay tanto por estudiar en el derecho y en la práctica de la justicia que la Corte tiene sus problemas. Además, yo tengo buena relación al menos con 2 de los ministros de la Corte. Con algunos tengo hasta casi una relación de afecto, de amistad con Carlos Rosenkrantz. Y no coincido con él prácticamente en nada del derecho. Y con Lorenzetti tengo una buena relación también. Con Rosati no tengo relación. Pero creo que está permanentemente orientada a tratar de emular ser una corte como si fuese una corte norteamericana, con fallos que marquen leading cases o jurisprudencia o precedentes. Y nuestro sistema es otro. Nuestro sistema me parece que tiene mucha riqueza en las instancias intermedias. Nosotros, a diferencia de otros tribunales que tienen sistemas concentrados, por ejemplo, de control de constitucionalidad, nosotros muchas de las cuestiones constitucionales las vemos frecuentemente en las otras instancias. En la primera instancia, en la Cámara, en la Suprema Corte, tenemos cuestiones constitucionales y se resuelven. Entonces, me parece que tenemos mucha riqueza jurídica. En otros sistemas, la riqueza jurídica está en la Suprema Corte o en la Corte Suprema, porque los contenidos jurídicos se debaten muy fuerte en la Corte.
Pero en la nuestra me parece que nosotros tenemos distribuido el juego y llega muy poco. Llega muy poco a la Corte Suprema. Muy poco. Sí, casos muy puntuales, pero... y después me gusta a mí ese mal uso de las sentencias de la Corte, que nosotros hablamos con los nombres de la jurisprudencia de la Corte como si fuésemos Estados Unidos, ¿no? Dice, no, esto es Gorosito, esto es Bamonde, esto es el de, ¿cómo se llama? El de la marihuana. A mí me suena por los abuelos de la nada, Basterrica. Basterrica. Ahora es Arriola, Arriola, sí. después Arriola fue posterior Arriola a y Basterrica. Montalvo. Y después ahora hay uno nuevo, parece que no sé cómo consumió marihuana, pero hay uno nuevo que no es Arriola, es otro. Y entonces dice, no, esto es Arriola. ¿Qué sé yo si es Arriola? No sé si es Arriola, hay que ver dónde está. Hay que ver si es Basterrica o no. No sé. Pero los nombramos como si fuesen precedentes. Como si fuesen stare decisis precedentes que rigen todo el orden jurídico para abajo. Y a veces sí resuelve cosas la Corte, pero otras tantas cuestiones no llegan a la Corte y las tenemos que resolver en las instancias inferiores. Bueno, me pasé un minuto de... Sebastián. Sebastián. Es breve para que no nos sigamos pasando, pero hoy además la jurisprudencia de los precedentes de las cortes nuestras, tenemos la jurisprudencia de la Corte Interamericana también, que es un argumento de autoridad, o lo podemos usar. Metés en otro problema, voy a decir cosas inconvenientes, Sebastián, sobre la Corte Interamericana, así que voy a evitar decirlo. Se comieron el personaje los de la Corte Interamericana. ¿Quién sos? Sí, yo tengo la Convención Americana y yo suscribo la Convención, ratifico la Convención y me sujeto a la Convención porque son parte de mi bloque constitucional. Y la Convención es parte de mi bloque e integra mi Constitución. Pero vos, que te nombraron los presidentes de turnos de las pseudodemocracias latinoamericanas, ¿quién sos para decirme qué es el derecho o para decirme que libere a alguien en mi país o que cambie? ¿Entienden lo que les digo? ¿Quién es? Es decir, si es soft law, ¿te vas? ¿Está? Ahora voy. Listo. ¿Quién sos? Si es soft law. Soft law. Ya bastante tengo con el hard law como para que vengas vos a darme reglas que no están en la Convención. Encima interpretan cosas que no están en la Convención. Las crean ellos. Yo sé que me odia Fabián Salvioli con esto, Mónica Pinto, y Sofía Sagüez ya 3 o 4 veces coincidí con ella. Pero es que es un elemento aproximativo de percepción la decisión de la Corte, totalmente. ¿Puede servirme como un elemento más argumentativo? Totalmente. Ahora, que eso sea la Convención, no, mirá, la Convención es la Convención, las sentencias de la Corte Interamericana son las sentencias de la Corte Interamericana. Si vos me decís que en la Convención encontrás un artículo que me diga que la sentencia de la Corte Interamericana integra la Convención al mismo nivel que la norma convencional, está fenómeno. Pero eso lo dijiste vos en una sentencia. En la de los chilenos, no me acuerdo cuál es la sentencia de esa chilena. Pero, bueno, dije cosas inconvenientes, no es mi tema, discúlpenme, me limito en mis condiciones. Y eso no tiene nada que ver con desconocer el bloque constitucional o que las normas generales deban interpretarse a la luz de ese bloque constitucional. Me llama la presidenta de la Suprema Corte, que entiende que yo trabajo para ella, cosa que sí hago, y quiere que vaya a trabajar, estoy ahí en el despacho de al lado. Bueno, los dejo. Espero que les haya gustado la clase, que sigamos investigando, haciendo cosas. Avisos parroquiales. Fran, hay... No, recordarles que está el control de lectura nuevo del tercer módulo, es abierto, es el único que es multiple choice, no es a desarrollar. Tiene que identificar ciertos argumentos en 2 sentencias justamente de la Suprema Corte Provincial. Perfecto.
Chau. Gracias a todos. Muchas gracias. Chau, Buenas gracias. noches. Hasta luego. Chau, gracias. Chao, gracias.